En los agradecimientos, primero que nada, a Ile, a Maite, a Marcos, en particular a Ile por el acompañamiento de todo el trabajo, desde la edición, el aguante de la cabeza, etc. A los compañeros de equipo de civiles, a María Laura y a Cecilia, que también aguantaron la cabeza todo este periodo. A Elena, por supuesto, por su lectura y por su curioso trabajo. Y luego una larga lista, capaz que me olvido de uno, que apoyaron en algunos casos en las lecturas del borrador, en algunos casos en comentarios respecto a la obra de Elder o a la vida de Elder, etc. Gabriel Caplún, María Rosa Silva, Mari Silva, Mariana Álvarez, Elizabeth Testa, Víctor Silveira, Marta Peralta, Jacqueline Ponzo. A Carlos Contreras, que anda por ahí, el fotógrafo, van a ver la obra de la obra de Carlos está en tapa y contratapa. Además, Carlos fue compañero de trabajo de Elder, y la foto que está en tapa en particular, él nos contó, la sacaron en una jornada de trabajo juntas y Elder la pensó como tapa. En realidad no la de tapa, sino la que está en contratapa y adentro está completa, de nuevo ya la van a ver. Luego dos correctoras en este libro, Nadia, que anda por allí, Nadia Pereira, y Melissa Pozo, que no pudo estar, que es de Colonia. Agradecemos el trabajo de ambas, al diseñador nuestro, José Prieto el Bebe, Fernando de Palleja, que tanto en este libro como en el anterior, Fernando de Palleja es docente de portugués y corrigió especialmente las versiones de portugués de los textos de Elder. Por supuesto a la sala y a Gustavo Zidane, su director. Capaz que saben ustedes, algunos sí lo saben claro, Elder vivió acá a unas pocas cuadras en la calle Guadalupe, de modo que está bueno que presentemos el libro en este barrio. A Paula, por supuesto, a Roberto, encargados de la filmación, a la máquina de pensar y a Tunguereda, Radio Cultura, que le dieron difusión a esta actividad. Y bueno, ya está, basta. Es que fue un trabajo, no, es que fue un trabajo como ya lo dijiste, o tú, Elena, en la entrevista de prensa, fue un trabajo muy coral, y creo que de verdad correspondía, y está muy bueno que así sea. Gabriel Caplún, como ustedes notarán, no está acá, no es ni ella ni yo, está viajando a Ecuador. El cambio de fecha de la presentación le complicó la agenda, pero vamos a tener el saludo de Gabriel a través de un video. Invito a Rosario a comenzar esta actividad. Yo para seguir con él. No, que para seguir con el tono de Luis, también quiero agradecerle a Luis la idea de no se publicar escucha, este libro. no se oye? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno. No, quería agradecerle a Luis la idea de publicar este libro, de los materiales que habían quedado inéditos de Luis Pereira y... Ay, perdón, que es una manera de reencontrarnos con quien ha sido una de las voces mayores de la poesía uruguaya de las últimas décadas, y porque para quienes fueron sus amigos, y aquí hay muchos que fuimos amigos de Elder, también es una manera de reencontrarnos con esa voz entrañable y difícil de olvidar para todos. Pero sobre todo me parece que este libro completa una obra de particular coherencia, que ha sido fiel a sí misma desde el primer día. En otra presentación, creo que fue la de Mal de Ausencias, en 2002, yo me acordé que un viejo profesor de literatura y crítico que se llamaba Guido Castillo solía decir que pocos son los poetas y los pocos que son, lo son muy pocas veces. Y yo decía en ese caso que Elder no solo lo era, sino que lo era con bastante frecuencia, cosa que siempre me había llamado la atención. Y lo había sido desde muy temprano. Así lo vieron nombres calificados de la poesía uruguaya. Su primer libro, Línea de Fuego, del 82, ganó el premio Club Banco de Seguros con un jurado integrado por Nancy Bacelo, Washington Benavides y Walter Ortiz Ayala. Cuadernos Agrarios, el segundo, de 1985, tuvo el premio de la Feria del Libro con otro jurado en el que estaban Circe Maya, Enrique Fierro y Víctor Cuni. Y en su caso hay que reconocer el acierto de la tan criticada oficio de la crítica, que prácticamente en forma unánime saludó la aparición de Elder Silva como la de un poeta verdadero, de esos que son tan escasos en toda generación y aún en toda literatura. Desde su primer libro había allí una voz personalísima, segura de sí, que inauguraba lo que ha sido luego la marca de fábrica Elder Silva, una fidelidad a sus orígenes que convive con una atención constante al mundo del presente, al oculto y a lo popular, y una persistente preocupación por comunicar, con la convicción de que la poesía ayuda a vivir.
y algunos aspectos formales inconfundibles. Una visualidad nítida, un montaje de tipo cinematográfico, una peculiar destreza para comunicar sensaciones y sentimientos, y un delicado equilibrio entre la ironía y la emoción, entre la seriedad y el desparpajo, como saben los que han leído a Elder. Conía su meu lugar, decía en la frontera, será como un tenue campo de manzanillas, su libro premiado en Tenerife en 2003. Cualquiera que conozca la obra de Elder Silva sabe la verdad de esta afirmación. Elder supo ser leal a unas raíces que explican la índole personalísima de su poesía. Su nacimiento en Pueblo de La Valleja, un caserío que tenía 700 habitantes en la infancia de Elder Silva. En el límite de Salto con Artigas, tan cerca de la frontera de Brasil, su interés por las cosas mínimas y aparentemente insignificantes que tejen otra historia frente a la historia con mayúsculas, que también le interesaba, por supuesto. En muchos sentidos, Elder es un poeta de la frontera, con una forma de ver la cultura y hasta una manera de encarar el lenguaje que también se relaciona con ese enclave. Es interesante la aparición de esta poesía en un momento especial de la cultura uruguaya. La ruptura de los mitos nacionales que significó la dictadura hizo que aquella idea de país homogéneo que teníamos los uruguayos de nosotros mismos se pusiera en entredicho, ¿no? Y llevó a poner en atención las peculiaridades culturales, como sucede con el tema de los afrodescendientes en la literatura de Mario Delgado, o las comunidades inmigrantes en la literatura de Teresa Porcecanqui o Alicia Migdal, o el tema indígena en Tomás de Marcos. De alguna manera el lenguaje de la frontera había sido casi ignorado hasta entonces. Prohibido su uso en las escuelas, no había aparecido en la literatura uruguaya, con alguna excepción, como saben, la de Agustín Vicio y la de Olinto María Simoes, en los años 30 y 40, ¿no? Y en la frontera, como un tenue campo de manzanillas, Elder tenía una sección de poemas en portugués. Un portugués con una ortografía donde se cuela el castellano, ¿no? Y otros en portuñol. Y lo hacía de una manera menos pintoresquista que Vicio, más atento a esa cultura compartida de la región de la Triple Frontera. Y entonces podía pasar de una lengua a la otra con naturalidad. También en este libro que presentamos hay poemas escritos en portugués o relacionados con el portugués. Uno, de la canción 2 de Perdedores, escrito en español, se titula, sin embargo, O Sonho Acabou. Otro, de Sallé, Anunciação, está directamente en portugués, como Azuis, de Barbukowski, escrito en Tenerife. Dice, si eu fosse um poeta de verdade, ficaría a morar para siempre en estas playas. Y es curioso que escrito en España y en las Islas Canarias, lo diga en portugués, que era una manera, me parece, como de reafirmar su condición, ¿no? Que yo no soy de por aquí, en definitiva, aunque no fuera un gran poeta, como dicen. Tal vez fue Elder quien abrió el camino para que otro poeta y narrador, Fabián Severo, hiciera su obra en esa frontera de la lengua que llamamos portuñol, que es una seña de identidad para la comunidad fronteriza. Otra frontera que traspasa la obra de Elder es el collage de poetas a los que alude, algunos como un homenaje, otros como una cosa intertextual. También eso es fronterizo, una forma de superar los límites nacionales. En este libro están presentes Nicanor Parra, Juan Cuña, Antonio Cisneros, Ernesto Cardenal, Roque Dalton, Circe Maya, Ferreira Goulart, Antonio Machado, Drummond de Andrade, Marosa Di Giorgio, Macunaíma, Luis Pereira, Juan Carlos Macedo. Todos ellos, de alguna manera, poetas comunicantes y algunos vinculados a lo que se llamó poesía conversacional. En lo que demora en secarse un par de medias, hay un poema que se llama No medio do caminho, que alude y dialoga directamente con otro de Drummond de Andrade. Pero estos poetas conviven en la poesía de Elder con personajes populares, con el fútbol, con el box, con las marcas de ropa o de la cosmética y con el ambiente de los boliches. Y como siempre hay músicos. Aquí están Leonard Cohen, Miquel Laboa, Luis Llach, Manu Chao, los Beatles, João do Valle, Violeta Parra y Eduardo Granellán, su amigo, por supuesto. En más de una ocasión Elder dijo que como en su casa no había libros,
Su primer acercamiento a la poesía fue a través de la canción, tanto en a través de Citarrosa y Osiris Rodríguez Castillo, como en la canción litoraleña o la brasilera. De ahí, aunque en él no hay nada de folclórico nativista, tal vez viene ese peculiar sentido musical que tiene su poesía, su manejo del ritmo, la música del verso. Y eso también se relaciona con aquellos recitales que hacía con músicos y que les había puesto el título de "Es mejor hacer poesía que dedicarse a robar", supongo que se acuerdan. Recorrió varios pueblos del interior con esos recitales, rescatando el sentido trovadoresco de la poesía, como ha señalado muy bien Luis Pereira. Uno de mis hermanos me contaba que en Bichadero, un pueblo de Rivera, cuando después del recital de Elder, la gente comentaba lo que le había fascinado. Y es muy probable que mucha de esa gente no hubiera leído poesía nunca, más que la de la escuela probablemente. Y sin embargo habían quedado totalmente conquistados con aquella cosa increíblemente comunicante que tenía él. Y está también en el libro el motivo del viaje, otra constante en la poesía de Elder, que ha sido siempre una poesía on the road, ¿no? Que miraba las cosas desde la ventanilla del ómnibus o de un auto, y esa mirada tenía un valor simbólico que es el que le da la poesía. Aquí recorre sitios del interior como Arapey Grande, Montes, Miles, Solís, Teatucura, Piedrasola, Polanco, y lejanos como Madrid, Tenerife o La Habana. Esa movilidad permanente, Elder solía explicarla por el descubrimiento del cine, por su sentido visual del mundo. Todo se me presenta en imágenes. Aunque vivo en Montevideo hace muchos años, me dijo una vez, siempre estoy en tránsito. Y como es una constante en Elder, está la experiencia del amor en el centro de estos últimos libros. El amor mezclado con la vida doméstica y cotidiana, con el acto de poner la mesa o de cortar el pan, la imagen de la ropa secándose en la cuerda, como en Por a otros mundos. Pero también en Canción de Perdedores, uno de los puntos altos de este libro, donde está el amor como pérdida, encarado con crudeza, con una mezcla de furia, despecho y pasión. La poesía tiene algo de crueldad en este caso, dice El sueño acabó. Todo el libro es como un ejercicio de desahogo, un recorrido por el dolor que termina en el poema que da título al libro y que es también un gesto de perdón, porque uno se acostumbra a perder. Es difícil, pero uno se acostumbra, dice. Y hay también un tono melancólico en lo que demora en secarse un par de medias, que tal vez fue lo último que escribió. A esta altura, dice, sé que no escribiré ningún poema memorable, ni lo sueño siquiera, sino acaso alguna nota más sobre este camino empinado de los días, dice en Manu Chao. Y en otro, la pulpa de las peras, el azúcar nacarado, los pequeños espasmos que las habitan, acompañan el declinar de estos días de mi vida. Parece incluir la cercanía del final, pero en algo no se equivoca, más bien en algo se equivoca, los que no nos equivocamos somos nosotros, porque es claro que este escritor escribió varios poemas memorables como muestra este mismo libro. Y nada, para terminar quería decir que lo que le decía hoy a Luis, que es necesario publicar la obra completa de Elder Silva, que sí se lo merece y sobre todo se lo merecen los lectores. Gracias. Florencia, nos corremos un poco la mesa y le das. Buenas noches a todos y a todas. Medio mundo debe estar en Goes, pero yo estoy en la mitad del mundo con la pena enorme de no estar ahí. Ustedes saben tal vez que esto iba a ser el jueves pasado, pero avatares y distracciones hicieron que fuera hoy, cuando estoy en Quito abrazando a amigos tan queridos como ustedes. Para que te consueles quedará filmado, me dijo María Laura. No me consuela, pero al menos te pido que de a ratos apuntes la cámara para el otro lado, Paula, por favor, que mires para donde yo miraría si estuviera ahí. Porque para mí lo importante hoy era verles a los ojos y abrazarles después.
Disculpen además si repito algo que Rosario ya dijo, o si le robo a Elena algo que iba a decir. 4 años y una pandemia después, aquí está el libro que tanto esperé. El libro que había escrito cuando todavía podía escribir y que yo le leí una noche, cuando ya no podía leer. Esa historia también está contada en el libro, como se la conté a Elena hace poco, pero antes, un triste 30 de agosto del 19, yo la había escrito en Facebook así. La penúltima vez que nos vimos fue en noviembre de su cumpleaños. Estaba Elizabeth, nos tomamos un vino y le leí casi llorando sus 2 últimos libros que no conocía y casi nadie conoce. Llorando al final, abrazados al final. Poesía maravillosa como toda la que escribió. La última vez que nos vimos fue hace 20 días. Él me llamó, que hace tiempo quería llamarme, que había sabido lo de Silvia, que quería abrazar. 3 días después fui con otra botella de vino que tomamos juntos y nos abrazamos. Hablamos de Silvia y de las mujeres de nuestras vidas. No era fácil, porque le faltaban palabras, pero le sobraba corazón, como siempre le sobró, y nos entendimos. Me habló de uno de esos libros que ya estaba por salir, que el negro Luis estaba en eso y lo iban a presentar en varios lados. Nos sacamos esta selfie borrosa. No soy bueno para eso, o tal vez me temblaba el pulso. Le dije que un día de estos lo pasaba a buscar y lo llevaba aquí, pero se me fue mucho más lejos. Puta madre que lo parió. No sé si era el mejor poeta vivo del Uruguay. Algunos dicen que era, pero es seguro que era el que yo más quería. Y ya no está vivo, pero está en la querida. Entonces, ustedes saben que yo no estoy aquí por poeta o por crítico literario, sino en todo caso, tal vez, por el cariño y la escucha. Porque tuve además la suerte que él de llegar a mis cumpleaños con el mejor regalo, poemas para estrenar. Así fue, por ejemplo, que conocí estos versos cartoneros que ahora están en este libro. Recuerdos de vos. No son muchos. Destaco el helecho que me regalaste para mi cumpleaños y que en parte se lo comieron las hormigas. Una foto en Teatucura, entre el verde del salsipuedes y tus ganas de retorcerle el cuello al mundo. Y esas medias caladas que te quedaban sexy, pero que arrolladitas entre mis medias, son poca cosa y dan un poco de lástima. Tal vez estoy aquí sin estar porque estuve también entre los consultados sobre si publicar o no Canción 2 de Perdedores. Y aunque parece que todos le dijimos que no, o que no así al menos, aquí está, empecinado. Porque como diría él, una línea roja aparta este poema de la muerte. Este, que dice así: Amor y box. Para no pensar todo el tiempo en vos, me meto en un bar a ver boxeo. Tomo un jugo mientras miro la pelea de un chino con un blanco, que bien puede ser norteamericano. Boxeadores de poca monta en un cuadrilátero de provincia terminan por aburrirme y volver a mis pensamientos acerca de tu corazón y tus hermosos ojos montesinos, ahora un poco pálidos, y del gancho a la 100 que me diste con tu abandono apenas comenzado el 4º round. O tal vez estoy aquí aunque no esté por las ganas de poder volver a leer uno de esos libros que le leí a Elder en su último cumpleaños, el 13 de noviembre del 2018, y que está aquí completo. Y vuelvo ahora a leer con la misma emoción, o más bien con otra, tan igual y distinta, tan cercana y distante de aquel abrazo. Fue, claro, lo primero que leí este libro, uno tras otro, de un tirón, en menos de lo que demora en secarse un par de medias. Que así se iban a llamar y se llaman estos poemas que él le escribió. Supongo alrededor de 2014 o 15, antes de la CB. Por eso quizás contienen todo su ABC, su saber hacer poesía. Ahí está, por ejemplo, el cariño peleón por sus amigos cuando cuenta que con Luis discutimos todo el tiempo sobre todas las cosas que ocurren en el sistema solar. También su manera de buscar la poesía en todas partes y de inventarla cuando no hay. Super Machado. Voy al market, el encuentro era el mejor gol de un atardecer horrible, como un alinearse de los astros.
Nota. Creo que igual no sabría cómo desviar al córner los embates de tus grandes ojos en mi área más íntima. También podemos saber un poco más sobre su escritura y sus lecturas, y dedo salteado. Estuve leyendo por enésima vez los poemas familiares de Laura Wimner y el libro de los celos de la romana en Santa Fe. Apilados en mi mesa parecen un solo tomo, conviviendo en paz con un diccionario portugués-español y un manual para el reconocimiento de plantas autóctonas. Leo esas cosas mientras veo tu retrato como fondo de pantalla en mi laptop. Estás bonita con ese mar detrás y pienso, ¿qué sucedería si te sueltas el pelo? No lo sé. Tal vez habría un daño colateral para mis ojos. Me resultarían más confusos los iconos en la pantalla, por ejemplo. O desaparecería para siempre la papelera de reciclaje. Podemos escuchar también, a veces, su soledad. Enrollo espaguetis en el tenedor como si tratara de capturar alguna idea perdurable, un boleto para volver a Ítaca. Pero Pueblo de la Valleja aún está demasiado distante. Pienso en los siguientes bocados y que casi todo va quedando lejos. La receta de la salsa putanesca que me dio Pino es más gustosa en pequeñas cantidades, especialmente cuando uno almuerza solo y es domingo y ya todos los amores se han marchado. También se pueden sentir sus tristezas de amor y sus tristezas del mundo. Opción Gorriones. Como advertía mi amigo Juan Carlos, en un país sin grullas, no tiene sentido salir a defender su supervivencia entre las especies del planeta, ni cantar a ruiseñores, ni a cornejas, ni a aquellos famosos estorninos que han poblado otras poéticas. Tampoco vienen cigüeñas a nuestros campanarios. Suerte estos gorriones picoteando migas de mi mesa en el verano. Se toman el trabajo de bajar de los aleros de las casas del barrio y venir a recordarnos una vez más que el amor y la poesía también tienen patitas frágiles como escarbadientes. A veces es, decía, la tristeza del mundo. Marco se ha pasado la noche leyendo a Michael Moore y a las 6 de la mañana me despierta para hablarme de los despidos masivos en Manhattan, de los negros perseguidos en su propia patria, de Mandela y de Fidel, amenazados por la CIA. Mi tristeza y mi falta de ilusión con sus 13 años y la certeza de que faltan muchos días más para la revolución. No se lo digo. A la tarde en el almacén incluyo en la compra un blister de Perifal Flex para dolores musculares y profundos. Pero, en todo caso, como ya nos avisó antes, no hay que confundirse. No confundir un verso con verse en letra impresa, con salir en las últimas páginas del diario, después de policiales y antes de los deportes, ahí donde la poesía verdadera es la que rueda como una pelota cierta al fondo de las nubes. Y para mí es seguro que algo que dijo su amigo Juan Carlos Macedo, podemos decirlo de él. Después de Elder, nada ha sido igual en la poesía. Siento mucho entonces no estar ahí, pero gracias por invitarme. Civiles letrados o iletrados, letrudos o cascarudos, desde la mitad del mundo va este abrazo a Luis, a María Laura, a Elder y otro enorme para todos ustedes. Yo primero quiero decir que no nos presentaste, Luis. Agradeciste mucho, pero no presentaste a nadie. Rosario Peirú. Primero, sí, no, pero además, a ver, acá hay mucha trayectoria, ¿no? Rosario Peirú,
profesora de literatura, pero ha trabajado en crítica literaria en el País Cultural durante ¿cuánto tiempo, Rosario? Mucho tiempo, o sea, es una crítica muy respetable y además a quien Elder tuvo como referencia. Le importaba mucho lo que Rosario decía sobre su poesía y fue muy importante que presentaras su libro La cajera del Oxford. No sé si no presentaste algún otro. Presentaste 3. ¿Qué libros presentaste, Rosario? La Frontera y ¿cómo se llama el otro? Que lo cité recién. La Guajaunada, La cajera del Oxford. Después, espérate que lo cité recién, dije, no me acuerdo si fue Mal de Ausencia. Esos 3 seguro. Bueno, así que tenemos a una crítica experta en Elder, que presentó nada menos que 3 libros suyos. Bueno, aquí su editor, amigo, poeta, discutidor, todo, que fue el que tuvo la idea, bueno, junto con su equipo, todo lo que nombró y la autorización de los hijos, herederos de los derechos de la obra de su padre. Entonces, bueno, acá nos encontramos, y creo que Gabriel Caplún, el que habló ahora, sí, también, que yo me enojo porque es muy nostálgico, pero Gabriel en verdad es como un lector privilegiado, porque él no es crítico de poesía, o sea, ¿desde qué lugar habrá Gabriel? Desde otro lugar, que fue el del lector. O sea, yo un verano en Balizas, yo iba a Balizas con mis hijos, eso de juntarnos en Balizas con los hijos, bueno, iba Elder con Marí y sus hijos, y iba también Gabriel, que tiene rancho en Balizas, y andaba allí. Entonces yo le avisé de Elder, lo presenté, él le hacía un cordero, qué sé yo, y de ahí empezó esa amistad, porque Elder hacía eso, ¿no? Cuando a alguien le gustaba, después él militaba en la amistad también. Y pasó esto de que a Gabriel, que le gusta celebrar los cumpleaños, lo llamaba, el otro venía, leía poemas, experimentaba, como hacía Elder con muchos, pero fue armando una amistad importante de autor-lector con Gabriel. O sea, Gabriel Caplún, que es comunicador, es profesor en Facultad de Comunicaciones, fue director, o sea, que ha tenido como una trayectoria muy importante en comunicaciones, realmente habla desde ese lugar de lo admiró por su poesía, por su persona, y todo se fue juntando, y así hoy nos habla desde esa pantalla. Bueno, y por último acá estoy yo, Elena Corbellini. Hoy soy jubilada y escritora. He sido profesora de literatura fundamentalmente en formación docente. Soy magíster en letras latinoamericanas. Y esto necesito decirlo además porque es así. Hice la maestría en la Universidad de la República, que considero de una exigencia espeluznante, donde algo que debería salir en unos pocos años se termina durando como 10 para hacer la famosa tesis. Y realmente era un desafío que yo sentía, tenía la necesidad de alimentarme intelectualmente porque necesitaba nuevos conocimientos y nuevos diálogos para poder, en aquel momento era para hablar sobre el hebrero con cierta propiedad. Y bueno, de ahí terminé con un estudio sobre el hebrero, el aspecto autobiográfico, que era el que más me interesaba. Y bueno, después he continuado trabajando en ese rumbo con un grupo de estudios autobiográficos que fundé también en la formación docente. Y otros artículos, y siempre quedé como en ese registro de la investigación, que si me pongo a investigar, como tomar ese arsenal de lo más profundo que pueda del conocimiento, ¿no? Cuando Luis me propone escribir para Pájaro que tiembla, no sabíamos lo que íbamos a hacer. Entonces ahora brevemente lo que voy a hacer es como una arqueología de mi estudio que está en este libro. O sea, Luis dice, tenemos que publicar esto, vamos a ver. Bueno, los hijos, alguien avisó que no estaba pronto, maduro emocionalmente, o sea que ahí quedó estancado el proyecto, fue en el año 20. Y yo, como Luis te lleva a las apuradas, porque después te deja dormir, de golpe aparece ahora, bueno. Yo dije, bueno, esto sale en cualquier momento y me vuelve loca. Y tomé los materiales que él se proponía editar, que están aquí, y empecé a ver qué pasaba allí, ¿no? ¿Qué pasaba leyendo a Elder? Y me di cuenta, algo que siempre pensé de Elder, y pensé, pero esto no está dicho. Elder es el poeta más importante que hemos tenido en materia
de una postura política y una postura frente al mundo. Porque, a ver, no tiene sentido decir es el mejor, es el más o menos, hay diversidad de voces y depende el poeta en qué género se inscriba, ¿no? Un poeta de una vertiente neobarroca o superculta, o, digo, brillantes en su lengua, brillantes en su propuesta. Bien, pero acá estamos ante un poeta que empieza con líneas de fuego, con un proyecto de poesía y donde a lo largo de toda su vida rondó el mismo proyecto, el que yo llamo poética de la resistencia. Elder fue un resistente, él en su vida y forjó una poesía de la resistencia. Y eso me parece algo singular y único. Yo explico en mi prólogo que Elder resistió de todas maneras y a todas las cosas, porque nos conocimos resistiendo en dictadura en el Mincho Bar, que nos juntábamos y ya solo juntarnos en un bar lleno de humo terrible, yo era alérgica y no fumaba, pero bueno, y tomar grapas y hablar de poesía y hablar de los poetas y los escritores y todo lo que estaba prohibido era un acto enorme de resistencia. Que de allí además saliera los cuadernos de Gran Aldea, donde estuvo en la redacción Luis también y otros compañeros. Bueno, esos ya eran pasos enormes, porque a cada número, como hubo otras publicaciones, yo me refiero a esta porque es donde Elder estuvo directamente involucrado, con Cecilia Ríos, que está aquí. Y eran actos de resistencia muy duros, porque sale un número y no sabías si te lo cerraban, si podía salir otro, cómo, de qué modo hablar, esas expresiones a través de metáforas, de que no fuera tan directo, de hablar de los tiempos oscuros. Bueno, o sea, ahí fue la resistencia bajo dictadura, ahí esa producción de poesía, de cultura, de contactos, de reactivar lo que había y a la vez forjar nuevas cosas. Bueno, salimos de dictadura y viene el lío de forjar la democracia, porque evidente que no, todavía la seguimos forjando, ¿no? Digo, es una construcción larga. Y entonces vienen otros problemas. Elder pasa a ocupar otros lugares, va a estar en el suplemento cultural, no, en las páginas culturales de La Hora. Y desde allí, de vuelta, ¿no? A enlazar, a escribir, a militar, van a aparecer nuevos libros. Y es resistir eso. ¿Cuál es el discurso ahora que estamos en democracia, todo lo que falta? Y después la caída de ideales. A ver, se cae el muro de Berlín. Elder era comunista. Los que no éramos exactamente comunistas éramos algo parecido. O sea, cayó la utopía. Cayó la utopía, se vieron un montón de crueldades, de cosas mal hechas, de que hasta ahora, ¿no?, seguimos cobrando. Bueno, ¿qué hacemos con eso ahora? ¿Qué hacemos con esto que se cayó? ¿De qué seguimos hablando? ¿Vamos a vivir de la nostalgia? No. Elder nunca vive de la nostalgia. Y eso es lo que yo planteo también, que lo hace tan moderno. Él toma los trozos del naufragio, así que es lo que quedó, y a ver qué hacemos, y a ver a dónde apuntamos. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la luz? En las relaciones, en el respeto a los derechos humanos, ver las migraciones, ver las fronteras. ¿Qué es ser un hombre de fronteras? Cuando le plantean, no, usted es un poeta de fronteras, ¿qué es ser un hombre de fronteras? Yo no, en realidad soy de fronteras porque no quiero fronteras. Es como si dijera Elder, ¿no? La frontera debe ser como un tenue campo de manzanillas. Deberemos todos poder circular, debemos poder estar, ser iguales. Esa idea de la justicia, de la igualdad, está presente en toda la poesía de Elder, desde el principio hasta el fin. También la mirada sobre el amor va por ese lado. La mirada del amor es con quién estoy, con quién voy, a quién seduzco, pero a la vez, ¿para qué la quiero, no? ¿Qué voy a compartir? Donde el amor, como señalaba Rosario, está en esos hechos cotidianos, en el modo de cortar el pan, en las medias que quedaron hechas un ovillo en la cama. Entonces, yo ahí veo un proyecto de poesía que es extremadamente singular. Y ahora vuelvo a mi tarea. Veo un poeta extremadamente singular, un poeta enorme, de lo más grande que ha producido la lengua española. No es un poeta en Uruguay, es de lo más grande, porque busco poetas de otros países y digo, un poeta, lo que ha hecho Elder, con esta sencillez, con esta sencillez tan complicada, ¿por qué no la escucha y decís, qué fácil, ¿no? Todo el mundo seduce, parece canto popular, pero no, porque él está atrás, está articulando una retórica de complejidad, con ironías, con desdoblamientos, con juegos de situación,
donde planteo que él arma algo que él le llama la desavenencia, que yo al principio le decía la hendidura. En el poema hay una hendidura. Él presenta una situación y de golpe allí se detiene donde hay un sufrimiento, donde hay pobreza, donde hay un dolor, o donde hay una iluminación, unos pájaros que cantan, el pájaro que tiembla en el alumbrado. Entonces, esa hendidura, esa desavenencia que articula Elder con su poesía, qué retórica más compleja en aparente sencillez. Qué difícil esto de decir cosas profundas, tan profundas, con una apariencia tan sencilla. Es como la cosa más elegante que puede lograr alguien con las palabras. Qué mago, qué... Bueno, entonces después pensé, ¿y en qué sitio está hoy Elder Silva? Cuando murió Elder, a mí me dio bastante enojo, pero no culpa de nadie. Esto tiene que ver con la propia modestia del poeta. Él era un hombre modesto, no era un hombre que se hiciera ver, yo soy poeta, quiero estar en la academia, quiero que me hagan homenajes, quiero que me hagan el velatorio allá en el Florencio Sánchez. Jamás se propuso nada de eso, nunca se autopromovió, nunca hizo nada consigo mismo en los lugares donde trabajó, cosa súper respetable, porque esto casi todos han violado esta norma. Casi todos nuestros escritores en puestos públicos han violado esta norma. Él jamás se autocelebró ni en el Florencio Sánchez, ni se dedicó a publicarse en cuadernos de la Gran Aldea. Él entrevista a Darnoyan, siempre está ocupado por el otro. Entonces, ¿dónde arma su lugar Elder? Es por ahí, por la calle, por los pueblos, por donde lo escuchan, por los liceos, por las escuelas. Él va por su lado sin usar sus cargos ni sus... Entonces muere Elder y es el gran gestor del Florencio Sánchez, muy bien. Fue periodista, cultural, qué gran persona, todo eso lo fue. ¿Y el poeta? Y al final, entonces los titulé, ¿y poeta? No, pero no, porque ante todo fue poeta. Entonces la voluntad de mi estudio fue dejar en claro esto. Ante todo, Elder Silva fue poeta, vivió como poeta, y lo que hizo en la vida, con sus desgracias y sus dichas, fue desde su visión del mundo como poeta. Fue intransigente en ese aspecto. Y produjo una obra entera en esa cuerda, en ese registro, que hoy la tenemos, podemos volver a ir siempre leyéndolo, lo tenemos allí, él va a seguir siendo el pájaro que tiembla cada vez que pongamos nuestros ojos en sus versos, versos que siempre nos van a dar algo para vivir. Yo lo leo a Elder y encuentro una razón de vivir, encuentro, él me detiene eso de alumbrar los escenarios de la pobreza y detenerse en vidas no estelares, como dice él. Se detiene eso y le echa luz. Aquí estamos, aquí hay que estar, aquí hay que acompañar. Bueno, esa es una lección de poesía, es una lección de ética que nadie debe olvidar, que no tenemos que olvidar, que debemos sostener, que debemos colocar la poesía de Elder en el lugar que tiene que estar. Debemos enseñarla en las escuelas, en los liceos, debemos cantarla y debemos celebrar que este país haya dado lugar, haya nacido un poeta como Elder Silva. Muchas gracias. En el año 2020, en el marco de la pandemia y como pretexto el Día del Libro del 2020, el municipio A de Montevideo convocó a una maratón de lectura de poesía de Elder Silva. Vamos a ver a continuación parte de esa maratón, más alguna otra lectura de poesía de Elder que está en la red. Después de este video, invitamos a todos a subir a la terraza del Centro Cultural. Vamos a tomar vino, que luego corresponde. ¿Podemos bailar? ¿Podemos bailar? Aguas envasadas, del escritor Elder Silva. ¿Alguien sabe cuál es la relación secreta entre la metafísica y el agua mineral?